Ahora sí, ya está grabando. Bueno, a los que se nos van integrando, igual, muy feliz tarde. Eh, entonces, pues han visto que este tema trasciende mucho a cualquier carrera, cualquier especialidad, eh, porque al final de cuentas nosotros estamos inmersos en las diferentes estructuras, sean familiares, sean de amigos, sean laborales, eh, religiosas, etcétera. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema de la negociación. Hay cursos especializados, hay temáticas, ¿verdad? Que se dan sobre el tema de negociación. Hay diferentes ámbitos de la negociación, ¿verdad? El que nos interesa, pues, por supuesto, es en tema de salud y ambiente, pero hay negociación en temas judiciales, en tema mercantil, eh, en temas, bueno, de impacto ambiental, etcétera. Ah, vamos a ver. Antes de eso, quería compartirles un ejercicio que había hecho con unos compañeros de ustedes de salud ambiental cuando estuvimos viendo el tema de cultura organizacional, y les había puesto la tarea de hacer un logotipo o una imagen que representara los valores y la cultura de la carrera. Entonces, se los quería compartir aquí porque me había gustado mucho los trabajos que habían hecho. Eh, ¿Verdad? Igual todos los años, pues siempre hay un logotipo que se hace para el tema de las camisetas. Bueno, ustedes vieron el que se escogió para la jornada de salud ambiental, que es muy llamativo y muy explicativo, ¿verdad? Ese me gustó mucho. Pero ustedes verán aquí, por ejemplo, con la frase o el eslogan de buscamos el cómo y el por qué se deben hacer. Creo que ahí faltó algo más. Este otro grupo, ¿verdad? Que decidió, bueno, hacer una integración de diferentes temas que vemos en la carrera, ¿verdad? Y el eslogan, que nada nos detenga por un ambiente sostenible. Este otro también me gustó mucho, ¿verdad? El eslogan, la unión hace la fuerza. Y este otro, la combinación de diferentes ramas, ¿verdad? O diferentes especialidades, volando juntas hasta alcanzar el alba. Este orientado al tema de, de la misma capacidad que tienen tanto hombres y mujeres para desempeñar diferentes actividades. Se los quería compartir porque siempre en clases presenciales sí me gusta hacer más dinámicas. Pues por el momento, por el tema de virtualidad, no lo hemos podido hacer, pero tal vez en algún momento ya nos podamos ver y interactuar un poco más. Ok. Bueno, y este otro. Lo hicieron allá, había un artista ahí en el grupo. Sostenibilidad ante la realidad de un mundo finito. ¿Verdad? Entonces, dos realidades, dos posibles realidades. Ok. Ok, hablando en el tema de negociación. ¿Qué pueden inferir aquí de estas dos imágenes? La de la izquierda y la de la derecha. ¿Qué es lo que sale a relucir? Es mejor como ponerse de acuerdo. Ujú. Sí, ustedes verán, por ejemplo, hay una situación, ¿verdad? Y hay una resistencia, cada uno quiere ver cómo accede a esos recursos, eh, ¿verdad? Hay lucha, hay confrontación, pero hay un momento de reflexión y análisis
y pues se toma una decisión adecuada de ganar, y al final tienen acceso ambas partes a los recursos deseados, a diferencia de la imagen B, en donde aquí es uno gana y otro pierde, ¿verdad? Lo cual no debería ser así. Pero eso en síntesis es lo que se trata con el tema de negociación. Los conflictos, ¿verdad? Que surgen en diferentes niveles, pues tienen que ver con una tensión que se da entre dos o más partes por el tema de acceso a recursos, por el tema de satisfacer alguna necesidad. Estos conflictos que se dan en personas, en organizaciones o en grupos, eh, también viene de situaciones reales o deseos, ¿verdad? Que buscan cada parte. Entonces podemos ver temas conflictos por la tierra, temas en donde hay una actividad de cultivo extensiva, ¿verdad? Que tiene conflicto con un área de cultivo por subsistencia, por ejemplo, en un área agrícola, derecho por recursos como el agua, etc. ¿Qué conflictos ustedes han vivido? Y no sé si han llegado a alguna resolución que ustedes digan, sí, tuve una situación, pero al final nos pudimos poner de acuerdo. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia. O que digan, no, definitivamente no nos pusimos de acuerdo y no nos hablamos desde hace mucho tiempo. Yo diría que en la de ganar y ganar, profe, creo que la más común es una de los hermanos. Por ejemplo, yo con mi hermana, imitar y me dio con regla y todo, ¿no? Ninguno lleva más que otro. Sí, eso pasa mucho en las familias. Perfecto, no, gracias. Sí, o sea, siempre nosotros vivimos esa constante, ¿verdad? De tratar de conciliar ciertas cosas a todos los niveles. El conflicto pues tiene que ver mucho con el tema de la percepción, ¿verdad? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros valores, cómo vemos el conflicto. Eh, en esta primera imagen de aquí, ustedes verán, bueno, o ven un indio o ven un esquimal. En esta otra imagen del centro, ¿qué es lo que ven primero? Como una mujer. Ajá. Unos ven una mujer y otros ven otra cosa, ¿verdad? Alguien tocando un saxofón. Ajá, exacto. O en esta otra imagen de aquí, ¿cuántas patas tiene el elefante? ¿Verdad? A veces parece que que hay una patita aquí, o hay otra patita por acá, etcétera. Eso tiene mucho que ver con la información que tengamos disponibles y la forma en que percibimos ese conflicto. Eh, y para eso, pues, construimos mapas porque usamos filtros sociales. Tenemos filtros neurológicos, básicamente, cómo percibimos nuestro mundo real. Tenemos filtros sociales en el tema de pautas, de valores, del idioma, de costumbres. Tenemos filtros individuales, que es nuestra historia individual y singular, ¿verdad? Cómo nos hemos formado. Leía, por ejemplo, a veces me llama mucho la atención el tema de las redes sociales, y había una noticia de que una TikToker eh, puso una publicación de que se operó a los 21 años para no tener hijos. Entonces surgen ahí un montón de comentarios
pero, y en cierta forma, pues, conflictos, disgustos de la gente, de tomar una decisión de esas, pero eso tiene mucho que ver por la visión que tiene cada uno de nosotros sobre ese tema, de verdad, de la maternidad o paternidad, y cómo tratamos de estandarizar las cosas, ¿verdad? Porque aplicamos todos estos filtros. Se suman prejuicios, como les indicaba en el tema de si me opero a muy corta edad para no tener familia. Entonces hay una serie de prejuicios ahí. Eh, hay emociones como el enojo, el miedo, etcétera. De ahí viene pues mucho el tema de negociación. Los conflictos no se deben satanizar o no se deben ver negativamente. De hecho, el conflicto es necesario en las organizaciones porque eso nos hace salirnos de esa zona de confort o nos hace evitar preventivamente estar en una paradoja de Abilene en donde todo mundo dice sí y nadie se atreve a cuestionar algo y al final pues la situación se dio, ¿verdad? Ya se consumó el hecho, etcétera. Y ya para qué. Entonces los conflictos nos hacen replantearnos una situación, expresar nuestras emociones o nuestras visiones, ¿verdad? Y tratar de avanzar en un tema. Entonces la organización tiene que verlo de manera positiva y tiene que manejarlo adecuadamente. Porque si un conflicto se deja que evolucione o que escale, pues en algún momento se vuelve incontrolable y podríamos tener ofensas, ataques o situaciones, ¿verdad? En donde ya no hay una conciliación. En la negociación, pues es una actividad propia de nosotros los seres humanos. Los animales, pues, no tienen esa habilidad de negociación, sino que actúan por instinto. Pero nosotros desde pequeñitos siempre hemos tendido a la negociación. Cuando éramos pequeños y negociábamos eh, si a uno le tocaba un pedacito más de carne o no, o cómo distribuir el uso de los juguetes o el uso del play, etc. Y el objetivo pues es para las partes que están involucradas pues llegar a un acuerdo a través de una conversación y un intercambio de opiniones de manera respetuosa. Lo vemos al más alto nivel, en el caso ahorita que pasó de la conferencia COP26 para cambio climático, en donde hay una gran cantidad de intereses globales, particulares, bueno, de naciones, de industrias, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr ponernos de acuerdo a través de representantes de todo el planeta sobre una situación tan delicada como el cambio climático? Entonces, hay que negociar, ¿verdad? Definitivamente. De esa conferencia, pues me llama la atención, hay 5 grandes acuerdos. Habría que ver si son suficientes o no. Unos dicen que no, que definitivamente deja mucho que desear esta última conferencia, pero dependerá también de los potencias mundiales ver hasta qué nivel de aplicación llega con estos acuerdos. Los 5 más importantes, se le insta ya no se hacen compromisos, sino insta a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo para adaptación al cambio climático. Ese cambio, el tema de mercado de bonos verdes. Se le solicita a los países actualizar a más tardar al año entrante, 2022, sus metas de reducción de carbono al 2030, ¿verdad? Una revalorización de las metas que están en los diferentes países. El llamado a reducir gradualmente el uso de carbón como fuente de energía, porque recordemos que muchos países aún dependen en sus economías de extracción de carbón.
El énfasis, hacer un énfasis en la necesidad de aumentar significativamente. No sabemos cuánto es eso significativamente. El apoyo a países en desarrollo más allá de 100 millones de dólares al año. Perdón, 100.000 millones. Y establecer un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. Pero entonces, nada más se los dejo ahí como referencia para analizarlo. Y es un trabajo que se va a estar haciendo en estos próximos años. Costa Rica se está posicionando como un laboratorio en políticas y acciones de adaptación al cambio climático. Va a ser interesante. Y de hecho se va a abrir creo que un departamento, una oficina a través de la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Entonces, también es un tema que llama mucho la atención. Rápidamente, hay algunos estilos de negociación y hay algunos, algunos que se identifican con uno u otro. Vemos el estilo de negociación posicional. Hay una posición que se defiende. Es una postura, ¿verdad? Que la persona no va a variar tan fácilmente. Se caracteriza mucho por el tema de ataques, ¿verdad? Contra la posición del otro negociador. Entonces tenemos temas cliché o temas clásicos de postura fuerte, como extracción de minerales, extracción de petróleo, por ejemplo, el tema de aborto, el tema, por ejemplo, de eutanasia, ¿verdad? Son posiciones bien fuertes. Entonces se le llama a eso, pues, negociación posicional. En la Asamblea Legislativa, pues, se ve mucho esto, en el tema de que hay tendencias políticas, hay figuras, ¿verdad? Que están caracterizadas por cierta forma de pensar, ideales, partidistas, etcétera. Entonces, la negociación posicional, pues, ahí es muy fuerte. Aquí lo importante es que como hay posiciones, también hay diferentes alternativas para tratar de recoger todos esos intereses o necesidades particulares de esa posición. Entonces ahí el acuerdo se alcanza cuando las posiciones de los negociadores convergen y se concreta un espacio de acuerdo aceptable, ¿verdad? En cierta medida para ambas partes. El tema, por ejemplo, de la reforma a la ley de empleo público que se está discutiendo en estos días en la Asamblea, pues es bastante fuerte porque ahí involucra las posiciones de sindicatos, las posiciones de empresarios, del gobierno, etcétera. Entonces, ¿cómo conciliar todas esas formas de ver el tema de empleo público? Algunas actitudes que se asumen por parte de los negociadores posicionales. Básicamente, un negociador posicional asume que el recurso es limitado, ¿verdad? Que hay que defenderlo lo más que se pueda. Se asume que el otro negociador es un contrincante, ¿verdad? Se ve como un oponente. Pues ahí el objetivo es ganar lo más que se pueda, lo más posible de la tajada del pastel. Existen una solución correcta que es la propia, ¿verdad? Por eso es una posición bien definida. Hay que mantenerse a lo largo del tiempo en esa posición. Y por supuesto, pues hay una tarea ahí de diseñar una solución conjunta y aceptable para que eso no se convierta en una batalla. Y pues se buscan soluciones, perder, ganar, en ese caso, ¿quién cede más que la otra parte? Y aquí esto es importante, a veces hay que dar el brazo a torcer en ciertas cosas para que se pueda dar una negociación. Como les repito, en el tema de gobierno, habrán partes que tienen que ceder ciertas cosas. Tiene costos, por supuesto. Tiende a dañar un poco las relaciones.
porque si está cediendo, pues va a haber ahí una insatisfacción ahí. Se bloquea un poco la exploración de otras opciones creativas, más, ¿verdad? Que no sean de la costumbre de las posiciones, pero tienen también beneficios, como propiciar las concesiones, que se hagan concesiones prematuras. Es útil para decidir el reparto y la forma de distribución de una suma o de los recursos. No requiere confianza, ¿verdad? Para que se solucione. O sea, no tenemos que trabajar tanto el tema de confianza porque ya sabemos las posiciones de ambas partes, que son un poco inflexibles. Y no se exige la revelación total de la información confidencial. ¿Verdad? Siempre las partes van a resguardar cierta información, no lo van a exponer todo en la mesa. Algunas estrategias para el tema de negociación posicional, básicamente hay que definir el objetivo, hay que ser claros y concretos, hay que evaluar bien cuáles son los intereses de cada una de las partes. Hay que hacer estimaciones bien optimistas de lo que es posible obtener. Hay que plantear los objetivos de la posición inicial. Como les repito, cuando se inicia una negociación de esto hay que decir, bueno, mi objetivo en esta reunión es A, B, C y D, ¿verdad? O esto es lo que estoy dispuesto a negociar. Definir esa parte de límites. Y también ser claro en la estimación más baja que sería aceptable de negociar. Por ejemplo, yo voy a negociar un 60%, pero sé que podría jugármela o podría aceptar hasta un 40% de la negociación, por ejemplo. También ver el tema de la mejor alternativa frente a un acuerdo negociado, considerar objetivos posibles y también considerar una gama de posiciones intermedias entre el objetivo y el límite inferior, ¿verdad? No cerrarse tanto. Es importante que en este tipo de negociaciones se comience con temas fáciles y se vaya escalando a temas más complejos, porque si empezamos con temas complejos, nos podemos bloquear ahí y no podemos avanzar mucho. Hay que abrir una negociación con una posición cercana al objetivo, ¿verdad? Exponer a los otros negociadores la justificación de ese objetivo, invitar a la otra parte a que explique la posición de apertura y también pues cambiar a otras posiciones que ofrezcan mayores beneficios para la contraparte. Hay otro tipo de negociador que es el de que se fundamenta en intereses. ¿Cuáles son mis intereses para negociar algo? No voy tanto a defender una posición de manera inflexible, sino que tengo ciertos intereses sobre un tema. Entonces ahí la meta es llegar a descubrir las razones que llevan a los negociadores a estar sentados en esa mesa. Tengo que exponer mis intereses, pero tengo que saber y conocer los intereses de las otras partes. Y también saber cómo satisfacer esos intereses, ¿verdad? Para lograr una buena negociación. En ese sentido, por ejemplo, si a una parte el interés es ganar más terreno para cultivo o disponer de más agua para desarrollo de proyectos, pero entonces tengo que hacer la investigación antes, tengo que hacer la tarea antes. ¿Por qué esa persona está ahí? ¿Por qué vino hacia mí? ¿O por qué convocó a una reunión para una situación X? O una comunidad o una asociación de desarrollo, ¿cuáles son los intereses de esos grupos organizados? Esto tiene mucho que ver con el tema de cooperación, ¿verdad? Para afrontar conjuntamente esas necesidades, ¿verdad? Yo tengo intereses, tú tienes intereses, tenemos que ver cómo conciliamos, ¿verdad? En esa parte.
Algunos puntos básicos en este tema de negociación. Tenemos que separar las personas de los intereses. No podemos personalizar una organización o un interés o una organización. Tenemos que, por eso se llama negociación por intereses, tenemos que hacer esa diferenciación clara. Los intereses, concentrarnos en ellos, no en las posiciones de la persona. Y tenemos que generar una buena variedad de posibilidades antes de actuar. Y por supuesto, en el tema de criterios, tiene que ser un criterio objetivo, ¿verdad? Que nos ayude a avanzar en esa negociación. Igual que en el de posición, en el de intereses, hay actitudes ahí que se pueden ver. Por ejemplo, aquí no se considera el recurso que sea limitado, ¿verdad? Sino que hay un recurso que puede ser compartido. Los intereses de las partes se dirigen a lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. Hay una convicción de que pueden existir múltiples soluciones. No nos cerramos a una o dos. Se perciben mutuamente las cooperaciones entre los participantes de la negociación. Separamos los problemas de las personas y buscamos soluciones ganar-ganar en este tipo de negociaciones. ¿Hay algunos costos? Sí. Esto exige un poco más de esfuerzo en generar ambientes de confianza inicial, ¿verdad? También hay que revelar información también para tratar de que podamos transmitir cuáles son nuestros intereses de estar ahí sentados. Entonces las partes tienen que ser muy claras y brindar información clara. Se puede sacar a la luz valores e intereses profundamente divergentes o contrarios. Hay que tener la serenidad y madurez para manejar situaciones de ese tipo. Exige sinceridad y transparencia, por supuesto, así debería ser. Y el tema también es que si uno es muy sincero o muy transparente y la otra parte no, puede haber un abuso o sé que se aprovecha la situación para extraernos bastante información. Pero en los temas sociales, temas de salud, un ambiente, debemos de ser muy transparentes y sinceros, especialmente con las comunidades. ¿Verdad? Ya, por ejemplo, en estos temas sería muy diferente que se estuvieran haciendo negociaciones entre dos transnacionales, ¿verdad? Porque ahí sí van a ocultar cierta información. Pero aquí la prioridad es el bienestar de una población, en el caso, por ejemplo, de algún recurso. Entonces tenemos que generar esa confianza. Y los beneficios, pues es el tema de ganar, de crear confianza, de relaciones a largo plazo y, por supuesto, generar un comportamiento de cooperación mutua. ¿Cuándo podemos optar por negociación de intereses? Cuando las relaciones futuras de las partes son de gran importancia, por ejemplo, con una comunidad, con una ONG, con una entidad estatal, ¿verdad? Que tenga que ver con salud o ambiente. Cuando haya un ambiente, un interés de cooperación, ¿verdad? Por ejemplo, en gestión de residuos sólidos hay una cooperativa y hay una empresa que le sirve recoger, por ejemplo, plásticos de cierto tipo para hacer un subproducto. Entonces, pues hay una negociación ahí que nos interesa que sea a largo plazo. Trazar una solución con intereses específicos, compromisos que se hagan a largo plazo, cooperación mutua. Por ejemplo, esta semana y hoy estábamos con un curso de radiaciones. Entonces, pues el Ministerio de Salud tiene que hacer cooperación mutua con otros entes, ¿verdad? Para el tema de
de material radioactivo. Por ejemplo, cuando viene emergencia con material radioactivo, tenemos que hacer una cooperación mutua con materiales peligrosos de bomberos, de ingeniería de bomberos, por ejemplo. Cuando hacemos una evaluación de contaminación en alimentos, pues tenemos que hacer cooperación mutua con la Universidad de Costa Rica para obtener apoyo de ciertos laboratorios en tecnología de alimentos, por ejemplo. Y hay algunas trampas o errores que se establecen al momento de negociar. Hay un error que se llama la irracionalidad competitiva. Tiene que ver con negociadores duros, ¿verdad? De posiciones fuertes, en donde creen que pueden quedarse con todo el recurso, con toda la tajada del pastel. Y, por supuesto, creen que tienen las capacidades para salir triunfantes de una negociación de este tipo. Entonces, a veces eso genera un atraso importante en el avance de negociaciones. Ese mito de que me voy a llevar el pastel entero se ve neutralizado por acciones como comenzar a negociar por diferentes frentes simultáneamente, ir construyendo múltiples paquetes alternativos o múltiples soluciones alternativas, ¿verdad? Para no pretender que una parte se va a llevar todos los recursos o la mayoría de recursos. Eso se ve como un todo integrado, ¿verdad? Una cooperación para integrar a las partes. También está el tema de anclaje y ajuste. Tenemos una posición inicial que afecta los posibles desenlaces. Aquí el acuerdo final del tema de negociación es determinado por posiciones iniciales. Tiramos alguna posición o algún tema atractivo que nos ayude a anclar la negociación y de ahí vamos ajustando poco a poco. Por ejemplo, en el tema de gestión de recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, estamos negociando con un consorcio hotelero. Bueno, pues la SADA, por ejemplo, indica, bueno, vamos a iniciar tal vez con dar prioridad a tal comunidad para acceso a agua y iniciamos por el tema de caudal. ¿Cuánto caudal está disponible para un desarrollo turístico, etcétera? Entonces, de ahí empezamos a negociar. Tratamos de anclar ese tema. Luego tenemos el tema de la percepción de la información. Aquí es importante y creo que siempre lo hemos tratado de ejemplificar. Hay que escuchar a las partes, hay que analizar primero, no exponer la carta inmediatamente o no tirar toda la información sin antes haber escuchado a las partes, porque eso puede generar roces, puede generar que las negociaciones empiecen a trabarse, porque puede sentirse como una actitud un poco prepotente, sino que debo sentarme y escuchar, analizar la información que me están dando. Las negociaciones pues se centran en datos y dependerá también del interés que se busque por parte del negociador para en el momento en que se sienta a escuchar, a ver qué información le sirve. Puede ser que no desconozca, pero que desconozca varios datos. Entonces, le interesa escuchar para ver qué datos desconocía. Hay otro error, otra trampa que se llama la desconfianza del ganador. En esta, por ejemplo, el tema de los negociadores hacen ofertas, ¿verdad? Muy rápidas sin analizar las consecuencias o los costos de esto. A veces esas ofertas que se hacen sin pensar tienen consecuencias a la hora de aceptarlas. Entonces,
nunca podemos iniciar una negociación tirando alternativas que sean muy atractivas. Y nunca tampoco podemos tomar de primera entrada una alternativa. Tenemos que tener información disponible antes de decir sí a algo. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema de las ofertas. Ahora, bueno, hoy que estamos viernes negro, ¿verdad? Vemos una oferta y nos vamos, 99.99 vale el producto, etcétera, pero lo compramos de una vez, ¿verdad? Una oferta atractiva, y cuando salimos del lugar vimos que en otra parte estaba más barato. Exceso de confianza del negociador. A veces el negociador se excede mucho en la confianza porque genera sus propios juicios, sus propias opiniones, cree que lo sabe todo, cree que tiene toda la información disponible. Entonces, eso le dificulta el tema de negociación porque hay una confianza excesiva. Bueno, aquí les dejo ese tema de las malas decisiones apresuradas sin tener todos los datos. Los que han comprado en redes sociales, en internet, muy bonita la foto, pero lo que les llega no tiene nada que ver con lo que vieron. Así es este tema de soluciones atractivas o de primera entrada que pueden lucir muy beneficiosas, pero no se cuenta con todos los detalles o toda la información, o hay mucha confianza. También hay un tema, otro tipo de negociador, que es el de solución de conflictos. Perdón, la negociación y solución de conflictos. Hay una estrategia de la transacción. En este sentido, hay alternativas de solución de conflictos en la cual esas mismas partes del conflicto, sin intervención de nadie, distinta a ellas, tratan de solucionar. Aquí no se mete un tercero. Entonces, en la parte extrajudicial, ¿verdad? Evitando un litigio judicial, etcétera, pues ellos tratan de hacer una transacción y tratar de ver cómo hacen una equivalencia de lo que están dispuestos a ceder o a ganar. Hay una concesión que se hace al adversario, ¿verdad? O sea, es un tema de negociación puramente para concluir el tema de la disputa. A veces tenemos que asumir daños o costos para evitar escalar en el conflicto, por ejemplo, cuando chocamos y dice, bueno, antes de que, para evitar tener que ir a juicio, puede ser que la valoración del daño sea mayor de la que estoy pensando. Entonces tratamos de hacer una transacción y convenir algo, yo tengo que ceder, yo tengo que asumir algún cierto daño, pero los costos van a ser menores. ¿Me siguen por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, disculpen que sea un poco más pesada esta presentación. Pero en este tipo de negociación y solución de conflictos, pues la transacción se da muy usualmente para evitar gastar tiempo en procesos, pagarle a un abogado, ir a tribunales, etc. Está también el tema de mediación en el sentido de que hay un sistema voluntario informal en donde hay un tercero que está neutral, media entre las dos partes, para tratar de solucionar el conflicto. Esa mediación a través de mediadores, ¿verdad? Son los que tienen esa función de generar las condiciones para la convergencia de esos intereses e intervenciones, abogar porque las partes se comuniquen,
expresen sus intereses, expresen lo que desea cada uno del otro y se llegue a un arreglo. Eso es un ejemplo claro en el tema de conflictos de limítrofes entre países, de alguna situación que se da, qué sé yo, por el tema de negociación de algún producto, igual entre países, etc. Está la conciliación también, la conciliación definida por parte de Néstor Humberto como ese trámite mediante el cual dos o más sujetos buscan soluciones lícitas, ¿verdad? Legales y equitativas, ¿verdad? Tratamos de ganar para esas diferencias. Y hay un tercero imparcial, similar al mediador, que es neutral, que ejerce una jurisdicción ahí. Ahí ya nos metemos en el tema propiamente legal. En la parte de mediación, pues es voluntaria, es informal, pero en esta parte de conciliación tiene que haber un órgano o un actor que establezca la estructura judicial y legal para llegar a los acuerdos. Esa figura legal puede ser de un juez, ¿verdad? Que está intermedio para que antes de que se avance o se escale la situación a un juicio. La conciliación se da mucho, por ejemplo, en temas ambientales o en temas de contaminación, en temas de irrespeto a la autoridad, en donde se llama a las partes a conciliar antes de que se eleve el tema a juicio. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, cuando hay un irrespeto a una orden sanitaria, en el caso de que, bueno, no se hizo un tratamiento de aguas residuales que se solicitó, no se hizo una mejora que se solicitó, entonces el juez llama a las dos partes y generalmente pues siempre se logra conciliar. Entonces ese puede ser un ejemplo. Y tenemos el arbitraje, ya es para situaciones o conflictos en donde se resuelven a través de la decisión de un tribunal de arbitraje. Ya son conflictos un poco más complicados o más escalados, en donde hay un tercero que se llama árbitro. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la Organización de Estados Americanos. Generalmente funciona como en procesos de arbitraje, en tema de límites fronterizos, por ejemplo. Y aquí ya hay dos figuras, ¿verdad? Que son dos países. Algunos tips en el tema de negociación. Como les repito, hay que separar a las personas del problema, ser suaves con las personas y duros con el problema. ¿Verdad? No podemos personalizar una situación X. Por ejemplo, hay una situación en un relleno sanitario y la empresa que administra el relleno sanitario pues ha incumplido muchas de las exigencias sanitarias del ministerio con base en el reglamento y viene un representante de la empresa. Entonces no podemos personalizar a la empresa a través de ese representante. ¿Verdad? Porque el representante pues solamente funge como una canalización de los intereses de la empresa. Entonces, no podemos caer en que, bueno, nos cae mal o no nos trató con respeto, etc. Tenemos que concentrarnos en el problema de fondo, no en la actitud de la persona, por ejemplo. Centrarnos en los intereses de las partes, ¿verdad? Como les repito, saber y tratar de entender o investigar por qué esa persona o esa organización está sentada aquí negociando conmigo o qué es lo que lo mueve a estar en una posición de negociación. Inventar opciones de mutuo beneficio, ¿verdad? Y ese inventar opciones implica lo que es
generar una variedad de posibilidades, ¿verdad? A veces hay que ser creativos en la parte de soluciones. Eso ayuda mucho. Decidir en base a criterios objetivos. Tengo que disponer de información suficiente antes de sentarme a negociar con una organización o con alguien. Tengo que tener criterio y poder de decisión, porque no funciona que en una reunión para tocar un tema X y que se vayan a tomar decisiones, de que yo simplemente no tenga la potestad de reafirmar esas decisiones, sino que tenga que preguntarle a un tercero. Entonces, ¿por qué no vino esa persona? Pero entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese tema de cuando se gestan reuniones para negociar algo. Y importante, se los dejo aquí, chicos, el tema de los preparativos de la negociación. Hay que definir bien los asuntos, ser muy objetivos y muy concretos. Hay que hacer una lista de los asuntos a tratar en una reunión de negociación. Hay que agrupar esos asuntos, si son asuntos legales, si son asuntos sanitarios, si son asuntos de temas, qué sé yo, de gestión de algún recurso. Fijar los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, definir, bueno, vamos a salir con 2 o 3 acuerdos o algunos acuerdos sobre este tema que es el que más urge resolver, por ejemplo. Y definir las prioridades de las partes. Ahí. Ajá. Analizar los puntos de vista de cada parte, definir esas prioridades y planificar la estrategia. En el lugar que se cite para hacer una reunión de negociación, tiene que ser un lugar neutral, tiene que ser tranquilo para poder negociar. Por ejemplo, no vamos a invitar a alguien a un lugar donde haya mucho problema de ruido o sea un lugar muy caliente, ¿verdad? Esa parte no nos funciona mucho. Hay que realizar la introducción y presentación de las partes, cada uno tiene que presentarse, quiénes son, de dónde vienen, a quiénes representan. Nos ha pasado que en reuniones para tomar algunos acuerdos con actores o en algún tema de salud o ambiente, mandan a personas simplemente porque el titular no pudo llegar o no tenía tiempo. Y esas personas desconocen el tema o no pueden tomar ninguna decisión porque tiene que preguntarle al titular. Entonces, como les repito, o sea, siempre en las negociaciones o en reuniones tiene que haber alguien con capacidad de toma de decisión para no perder el tiempo ahí. Mantener un vocabulario adecuado y de espacios para hablar. Hay que dar la palabra en su momento adecuado. Hay que mantener siempre el respeto. Evitar que se salga de control o de tono, ¿verdad? Las intervenciones. Hay que generar una bitácora de la reunión. Esas bitácoras son sumamente importantes porque es una evidencia para nosotros de lo que se habló y lo que se acordó. Hay que redactar esa bitácora en conjunto, la bitácora con los temas, fecha, hora, integrantes, y luego hay que redactar las decisiones acordadas en conjunto. Hay que leer 1 o 2 veces o 3 veces los acuerdos antes de que firmen. Jamás en una bitácora, en una reunión que tengan, firmen sin leer los acuerdos. Para claridad de cada una de las partes y no tener ninguna situación legal después ahí, o que no estuve de acuerdo, pero pum, puse mi firma antes. Como dicen, siempre lean antes de firmar. Y cierro aquí, chicos, con un video explicativo que también les subí a mediación sobre el modelo de negociación de Harvard, que es muy usado. En este sentido, en cualquier negociación de alguna situación, como les repito,
vemos las alternativas, vemos los intereses de las partes, vemos qué opciones hay o qué opciones creativas podemos generar, legitimamos el interés de cada una de las partes. Por ejemplo, una comunidad X, un barrio X, bueno, es que estoy legitimado aquí porque el olor de la basura que se acumula en cierta parte me afecta a mi salud, o el ruido me está afectando y no puedo dormir en las noches, por ejemplo. Entonces hay una legitimación ahí de por qué está esa persona ahí sentada. Los compromisos que se vayan a adoptar, que sean compromisos reales, medibles, alcanzables, con fecha para dar algún informe y que haya un responsable. Siempre en los acuerdos tengan presente, pongan personas, no pongan departamentos o no pongan responsable de tal actividad, Ministerio de Salud, porque Ministerio de Salud puede ser un montón de personas. Pongan fulanito de tal del Ministerio de Salud, fulanito de tal del Servicio de Sanidad Animal. Comunicarnos adecuadamente, correctamente, claramente y ver la relación que tiene cada una de las partes. Entonces, les subí el video explicativo, pero es un modelo sencillo que nos ayuda a orientarnos bien al momento de tener reuniones que ustedes las van a tener muchas veces sobre ciertos temas de interés para empresas o para las comunidades o para el gobierno. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Todo bien, profe. Ok. Entonces, si no hay consultas, dudas, vamos a escuchar a cada uno de los grupos sobre ejemplos de la lectura, que también sobre el tema de conflictos ambientales o conflictos socioambientales, los tipos. Entonces, vamos a ver, permítanme un momento. Uy, que ya los perdí. Aquí está. Ok, el grupo 1. Sí, profe, yo voy a compartir. Vamos a ver. Ay, perdón, es que. ¿Qué me habló? Yo Ah, ya te vi, ya te vi. Vamos a ver. Ah, adelante. Ok, bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Mi grupo está conformado por Daniela Medina, Tatiana Solano y mi persona Judith Calderón, y nos corresponde el ejemplo nacional de conflicto por problemas de datos. Bien, dentro de la lectura venía como un tipo de definición sobre los conflictos por problemas de datos. Y son básicamente en casos en los que falta información necesaria para la toma de una decisión, cuando las personas están mal informadas o cuando está en discusión la relevancia de los datos con que se cuenta o su interpretación. Estos conflictos pueden superarse con el suministro pues, de información adecuada y confiable. Sin embargo, a veces esta información es manipulada en función de los intereses de otras partes. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera que les va a explicar más sobre el caso que encontramos. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 yo te escucho bien. Es que se me está trabando un montón la compu por cualquier cosa. Bueno, elegimos el caso UPAT, que fue bastante sonado a nivel nacional, porque bueno, fue todo como
un escándalo el tema. Y bueno, para mencionarles qué es como la UPAD, fue como una unidad de análisis de datos que creó el presidente con el objetivo de ayudar a tomar diferentes decisiones. La relevancia del caso UPAD es que, bueno, se allanó incluso la casa presidencial para buscar como pruebas, y bueno, lo más importante, y además de lo que se les acusa, es de abuso de autoridad, prevaricato, que investigando vi que eso es como cuando lo que se dicta, tal vez como o lo que realiza algún funcionario, va como en contra de la ley, ¿verdad? Que es como lo que se estipula que está pasando en este caso, además de otros delitos. Como vemos en la imagen que se puso en esta diapositiva, bueno, el presidente tuvo que comparecer en la Asamblea Legislativa el 10 de febrero del 2021, e incluso, bueno, eso está a disposición de todos, está en YouTube, y como ven, fue algo que duró aproximadamente 5 horas. Y bueno, ¿qué o como cuáles medidas se llevaron a cabo? Como mencioné anteriormente, se llevó a cabo una investigación política por medio de los diputados, ¿verdad? Esto porque estaban cuestionando lo que fue realizado por el presidente, también como una audiencia, y bueno, la audiencia podía tener hasta una duración de 8 horas, esto porque todos los diputados tenían como la oportunidad de regresar interrogantes al presidente. Y en este caso, tal vez se preguntarán si se puede como establecer alguna sanción o pena contra Carlos Alvarado. Sin embargo, no se puede por parte del Congreso. Lo que sí pueden hacer es como un pronunciamiento de carácter moral por el manejo inadecuado que consideran de los datos. Y bueno, en relación a lo que originó este conflicto, fue que se le estaban manejando diferentes datos a la población costarricense que son de índole confidencial. Según Valverde, se trataba de nombres, apellidos y hasta direcciones de residencia que utilizaban los asesores del presidente para tener acceso a ciertas identidades de las personas a las que se le otorgaban beneficios sociales. Sin embargo, en esta situación lo que más generó oposición fue el hecho de que se publicó un decreto ejecutivo en donde se mencionaba que el equipo de trabajo de la UPAD era dependencia, digamos, del Ministerio de la Presidencia, y que además tenía facultades de acceso a información de carácter confidencial que estaba en poder de otras instituciones públicas. Por otro lado, también surgen otras interrogantes, como por ejemplo el por qué razón no se anunció desde el inicio de la actual administración que se iba a crear esta unidad, y además de su debida justificación. Y por otro lado, también dentro de este problema se incluyen temas de derecho, ya que este polémico decreto, al manejar información confidencial, lo que hizo fue como infringir en el principio constitucional que pretendía proteger la información de los habitantes. Bueno, y ya para ir cerrando, dentro de las noticias importantes, encontré esta que dice la OPAD violó los derechos de protección de datos sensibles de los costarricenses. Básicamente, como algunas de las medidas también que han mencionado otros autores, es que los ciudadanos pueden pedir el resarcimiento al Estado por daños y perjuicios de carácter económico y moral por el mal manejo de sus datos personales. Y bueno, como lo dijo mi compañera, también, bueno, es que no conocían sobre la existencia de esta unidad hasta la derogación del decreto. Y también algo que dicen es que se violan los derechos, ya que el manejo de estos datos debe estar realizado por la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, estas son algunas referencias que utilizamos. Y muchas gracias. Perfecto, gracias chicos. Sí, un caso muy sonado y ahora vuelve otra vez el tema del manejo de información con las pruebas PARO. Bueno, con este cuestionario de
¿cómo es que se le llama? El que aplicaron, tiene un nombre ahí que le pusieron. O sea, obviamente es diferente a las pruebas de sociales y estas otras materias. Pero sí, llama mucho la atención de por qué preguntarle a escolares temas que son propios de, por ejemplo, el INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. No tiene mucho sentido. Pero sí, el tema de la información, recopilación de datos sensibles, inadecuado manejo, ¿verdad? O no hay claridad del manejo sobre cierta información que se recopila o información que se da de manera errónea. Entonces genera una gran cantidad de conflictos y pues bien, lo hemos estado viendo últimamente. Perfecto, chicas. El grupo 2. Yo voy a compartir, profe. Ok. Vamos a ver. Espérame. Adelante, cuando gusten. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. A nosotros nos corresponde hablar sobre el conflicto por divergencias de intereses. O sea, que se me pegó. Ok. Y nuestro grupo está conformado por mi persona y Alonso Salazar. Ok, para hablarles un poquito sobre qué es un conflicto por divergencia de intereses, surgen frecuentemente cuando los participantes del mismo exigen a los otros renunciar a sus intereses a fin de exponer los propios. La razón del conflicto puede ser entonces tanto de naturaleza sustancial, dinero, tiempo, recursos, como de procedimiento. ¿Cómo se resolverá el conflicto? Psicológica, percepción, de confianza, honestidad y respeto. A ese tipo de conflictos se les denomina también conflicto in situ porque suscitan un determinado impacto ambiental entre los actores de una localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y calidad de vida. Especialmente importantes son los conflictos provocados por actividades productivas que afectan a una comunidad y al medio ambiente local. Y bueno, ahora para exponerles un poco la noticia, la denominaron así, SINAC ratifica que el proyecto de la Arboleda se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento. Esto, bueno, esta noticia es porque básicamente el SINAC tenía un proyecto de un condominio, o tiene, bueno, todavía, de 500 casas llamado La Arboleda, que está ubicado casi en su totalidad, en un 94.6% dentro de una zona de amortiguamiento en la Loma Salitral. Un 4.2% dentro de la Loma solamente y solamente un 1.1% fuera de ambas zonas, que sería como lo que podrían admitir de construcción. Y bueno, en dicho caso, Setena propuso anular la viabilidad y licencia ambiental del proyecto debido a que, bueno, también emitieron una orden y al SINAC se le ordenó, ¿verdad? En este año que debía realizar un levantamiento topográfico y coordinar la emisión de un informe final para, para dar la información de que acataron la orden. Y bueno, el problema del caso es que, bueno, según los representantes del proyecto, estos obtuvieron sus derechos antes del cambio del plan regulador en el Cantón de Desamparados, donde, bueno, en dicho momento no era catalogada una zona de amortiguamiento hasta después, según los expositores que estaban defendiendo el proyecto. Y bueno, por esto, este año, el abogado que tienen como defensor del proyecto él obtuvo la viabilidad y la licencia ambiental en 2014
y alega que Setena no le quedaría más que dar opción que admitir la solicitud para continuar el proyecto, ya porque los tiempos, según ellos, no coinciden, entonces deberían, según él, de darle el permiso de continuar con este proyecto. Pero bueno, sin embargo, Setena se defiende con que desde 1982 la zona de la Loma Salitral fue declarada reserva forestal y esta se incluyó en la zona especial de protección de los cerros de la carpintera de la normativa del Plan Regional Metropolitano. Y bueno, en el mismo Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, que este fue publicado en 2007, algunos artículos señalan que en la zona donde está la loma no se permitiría ejecutar ninguna nueva construcción, perdón, y que disculpen, y que digamos aquí no podría haber ninguna construcción y que hay una zona de amortiguamiento además en la loma salitral, y esto se dijo desde 1982, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a ese título se confirma que siempre han sabido que el proyecto está dentro de una zona protegida y que esto no debería llevarse a cabo, siendo así un gran conflicto de intereses que no ha podido ser resuelto a pesar de que la entidad encargada, que sería el SINAC, el que lleva el proyecto, está informada de los hechos. Y bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, listo. Sí, muy buen ejemplo. ¿Verdad? Siempre se van a presentar en nuestra legalidad y en nuestro aparato jurídico institucional ese tipo de conflictos por divergencias. Al igual que ese, pues hay muchos ejemplos de proyectos que han sido frenados, ¿verdad? Por cuestionamientos o porque también se podría haber afectado los intereses de una comunidad X, etcétera. Y bueno, pues el aparato nuestro estatal pues permite también hacer todas esas gestiones, ¿verdad? Cuando hay definitivamente una situación que debe ser valorada con más profundidad. Pero sí, excelente, chicos. Vamos con el grupo 3. Yo voy a presentar, profe. Vamos a ver. Adelante. Cuando gusten. Bueno, mi grupo está conformado por Steve, por Isaac Urbina y por mi persona Priscila Serrano, y nosotros les vamos a hablar sobre lo que sería un caso de conflictos por problemas estructurales. En este caso nosotros trajimos lo que sería el incendio que ocurrió en la Universidad de Costa Rica hace poco, de hecho fue el pasado 3 de noviembre. Tenemos primero esta noticia que dice que tras incendio en Danzabú, la UCR busca respuestas para un problema que alcanza a todas las artes. Entonces lo que dice más que todo es que el lunes 22 de noviembre los funcionarios del Ministerio de Salud completaron su suspensión del estudio que el edificio Saprissa ocupa Danza Universitaria y ya formalmente lo declararon inhabitable para la actividad de danza, baile, teatro y clases, otra cosa por la cual, porque presenta condiciones ruinosas, insalubres e inseguras para realizar estas actividades. Entonces, el documento establece que a partir de ese momento solamente se puede ingresar para realizar labores de mantenimiento, limpieza o valoraciones por parte de los bomberos y del INSA. Estas valoraciones y la emisión del documento se realizaron pocos minutos después de que el personal de Danzabú realizara un pequeño acto coreográfico que marcó el peso simbólico de lo que fue el incendio del 13 de noviembre. Y con hubo una pérdida de gran parte de su acervo histórico, como lo son premios, reconocimientos, vestuarios, entre otras cosas importantes para todas las generaciones que han pasado por
estos edificios. Bueno, la idea principal de mencionar la noticia antes es porque queríamos mostrar como lo sucedido a base de problemas en cuanto a la estructura de la UCR que llevaron a los conflictos que se están desarrollando ahora en torno a que ya no se tiene un espacio para artes y que se está buscando como un lugar en los cuales problemas estructurales de la UCR que podríamos, que denotamos o que creemos que fueron los propicios de este caso fue como digamos la deficiencia de medidas de prevención, la falta de financiamiento a algunas escuelas, como sería la de artes, y el riesgo para los estudiantes. Iniciando con la deficiencia en medidas de prevención, en la noticia, al igual que en otros documentos que hemos visto, denotaban como la falta de organización en cuanto a las medidas de prevención. Dicen que, no sé, como cuando llovía o cosas así, habían como cascaditas de agua que pasaban cerca de los enchufes o pues el edificio no estaba en condiciones aptas y pues estas no tenían como las medidas de prevención apropiadas por si acaso podía o se podía realizar algún incendio. Como en este caso los enchufes es como demasiado importante que se mantengan en un lugar seco, ya que si les puede llegar el agua podrían provocar un incendio, además de la necesidad de implementos para la extinción del fuego. El edificio, los estudiantes mencionan que prácticamente se estaba cayendo, por lo cual no contaba con muchas cosas y pues no se le daba como el mantenimiento constante que era necesario, por lo tanto posiblemente no contaba con rociadores para poder pues aplacar el fuego. Y en cuanto a la necesidad de capacitaciones, creemos que es necesario que la Comisión de Salud Ocupacional tenga como un poco más de participación en este caso, ya que ellos tienen como una pequeña labor de estar pues viendo si los lugares pueden ser seguros y no, y que hasta que después de que pasara una tragedia hicieran como valoración de las cuales designaran el lugar como inhabitable, es como una problemática que se iba a generar muchos conflictos en cuanto a esta escuela. Bueno, luego mencionando lo que es la falta de financiamiento para algunas escuelas, la noticia como que estaba hablando antes mi compañero, donde dice que pues, los estudiantes están cansados de reclamar por el pésimo estado de su edificio, el cual aseguran que se les está cayendo abajo. Y como decía mi compañero, que en la época lluviosa la situación empeora porque tienen que soportar agua cayendo en forma de cascada sobre los que son tomacorrientes y el sistema eléctrico. Y como podemos ver, esta historia es del 2019. Bueno, esta noticia, perdón. Entonces, se puede apreciar que desde hace varios años los estudiantes han ido reclamado para que se solucionen sus problemas de infraestructura, pero eso no obtienen respuesta alguna y se ve como que, digamos, otros edificios son reemplazados por completo. Bueno, una como solución que les dieron es utilizar un antiguo edificio que estaban utilizando los de ingeniería. También se ve como que construyeron el año pasado como un puente elevado para que se pueda transitar por la universidad, cosa que pues está bien, porque ha ayudado bastante, pero parece que deberían como tener una mejor distribución de sus fondos para solucionar los problemas que todos tienen y no solo como los de algunos pocos. En cuanto a los riesgos de los estudiantes, que presenta el estado del edificio, que se llama, que es el edificio Saprissa, para la población estudiantil que asiste a clases de danza universitaria, bueno, como primera instancia, a causa de la eficiencia del sistema eléctrico, que era una de las principales quejas, ¿verdad? Como decía Steve, se podían ocasionar accidentes eléctricos. Y también además de esto, digamos, se mencionaba que a causa de las lluvias, el agua podía entrar y hacía contacto directo con los cables de electricidad. Un claro ejemplo de la eficiencia en cuanto a la perdón, en el sistema eléctrico que había
fue el incendio que bueno, que acaba de pasar, ¿verdad? Que, digamos, se dice que aún no se sabe con certeza lo que lo ocasionó, pero muy probablemente fue el sistema eléctrico, porque como sabemos, una mala conexión o una chispa, puede fácilmente generar una combustión y causar un incendio de manera rápida. También se mencionaba que habían problemas de plagas. En el 2016, el elenco de danza universitaria denunció que existía un hedor insoportable a causa de que habían llevado a cabo una atención contra las plagas. Y digamos, y esto ocasionó que todas las ratas y los bichos se murieran debajo del piso de madera. Y pues claramente no había forma de sacarlas, a menos de que fuera a quitar todo el piso y generaban demasiado mal olor. Y además de esto, a falta de las ventanas en buen estado, los insectos y demás animales ingresaban con bastante frecuencia. Y la deficiencia con la infraestructura, pues obviamente que el principal problema era que había que tener cuidado porque se estaba como muy a la merced de que algo se cayera o algo, digamos, se desvaneciera y podía atentar pues contra la salud de los estudiantes. Esa sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, chicos. Sí, como dicen, crónica de una muerte anunciada, y ahí se ejemplifica muy bien el famoso síndrome del edificio enfermo. Bueno, yo no sabía que había pasado eso ahí en esa área de la universidad. Pero tienen toda la razón, el tema de no priorizar inversión, un tema de cómo se estructura la gestión del riesgo también en la universidad. Vean que todavía siguen habiendo muchas deficiencias en la parte de procesos, en la parte de prevención en la misma Universidad de Costa Rica. Bueno, no solamente en la sede FACIO, también en sus sedes regionales. Sería interesante ver cómo se gestiona el tema de riesgo en la sede de Liberia en algún momento, ¿verdad? O sea, estamos preparados o está preparada la universidad para afrontar situaciones como sismos, incendios, inundaciones, plagas, ¿verdad? Es algo ahí para tomar en cuenta. Ok, chicos, bueno, el grupo 4 tuvo ahí una situación, entonces ahí posterior me va a mandar el trabajo. Terminamos aquí entonces el tema. Permítanme nada más para cesar la grabación.